Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto poder saludarles nuevamente en este día jueves, en este tarde ya, tarde de enseñanza, tarde en la que tú y yo podemos reunirnos nuevamente para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Si ya estás listo ahí en casita, hermano, con tu Biblia, tu cuadernito, como cada enseñanza, yo te pido que en esta hora entonces tomemos este tiempo para disponerlo en manos de Él y sea su bello Espíritu Santo el que hable a través de esta enseñanza a nuestra vida. Así que te invito a cerrar los ojos, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que sea su bello Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque sin lugar a duda, Padre Celestial, cada día nos muestras lo hermoso y maravilloso que eres con el simple hecho de podernos permitir en este tiempo en el que entramos, Señor, en tu presencia, en el que nos deleitamos en tu palabra y en el que tu bello Espíritu Santo habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, dando tal vez respuesta que estamos buscando, Señor, de ti. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre mío, sujetes nuestros pensamientos, Señor, que quites todo aquello que estorbe, Padre Celestial, para que esta enseñanza de tu palabra, Señor, sea de edificación como todo lo que tú, Padre mío, nos das diariamente. Quedamos en tus manos, Señor. Te pedimos que dispongas un corazón, Señor, un corazón receptivo, un corazón que anhele, Señor, de tu palabra y de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque por este medio tú nos das el privilegio, Señor, de como iglesia poder reunirnos aún en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a entrar de lleno a este tema. Es un tema hermosísimo, porque si algo debemos de saber como hijos de Dios, y es algo que en lo que hemos venido hecho énfasis, es que tenemos un Dios de atributos, un Dios de cualidades muy especiales, que a veces yo les decía que de manera personal yo no alcanzaba a comprender algunos de ellos, pero sin lugar a dudas siempre Dios tiene algo extraordinario con lo cual nos fascina, nos enamora, nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Vamos a hablar acerca de algo que yo no sé si te ha pasado, que no sé si en algún momento has pensado, pero yo creo que el ser humano tiene tiempos para todo, ¿no? Lo dice su palabra que hay tiempo para todo. Y de manera personal a mí me ha pasado que sí, en días hay días en los que no encuentro una respuesta, en los que yo digo, hoy me siento mal, he tenido muchos problemas, me desespero porque a veces pienso que Dios no tiene tiempo para mis problemas, que no tiene tiempo para escucharme, que no tiene tiempo pues para poner atención en mí. Y surge una pregunta, a veces que yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo creo que hasta cuestionamos a Dios diciéndole, Dios, ¿sigues ahí? ¿Sigues atento a mi persona? ¿Sigues atento a mi situación? ¿Sigues atento a lo que estoy necesitando de ti? Yo creo que muchas veces nos llega a pasar esta pregunta en nuestra cabeza, hermano. Si Dios realmente es capaz de estar atento a todos nosotros. Porque la verdad es que en este mundo somos millones de personas con situaciones distintas, con necesidades distintas, personas que estamos constantemente en tiempo de necesidad buscando a Dios, pidiéndole a Dios y a veces no encontramos una respuesta de Él. Y te decía, hay veces que de manera personal, no sé si tú, son tantas las situaciones adversas que dices, Dios, ¿sigues allí? Pero hermano, quiero decirte que Dios está ahí, en medio de todo, en medio de cada situación, está atento a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Y lo que menos podemos permitir es que todo este tiempo, toda esta situación, todo este agobio que a veces llega a nuestra vida, nos desvíe
de su presencia, de su palabra, de esa relación tan hermosa que cada día construimos con Él. Hay algo característico en esta palabra que voy a compartirles, que lleva por título Un Dios de salidas inesperadas. Y tenemos el ejemplo de Jesús en su ministerio, cuando hablaba a las personas, cuando hablaba a los discípulos. En Juan 16:33 nos recordaba que vendrían pruebas y aflicciones en este mundo. Y textualmente Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahí viene la advertencia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero decirte, hermano, que Dios nunca se olvida de sus hijos. Nosotros somos pequeños delante de Dios, pero Él está atento a cada uno de nosotros. Así que nunca dudemos que Dios siempre tendrá un plan y un propósito para cada uno de nosotros, aún en tiempo de adversidad, aún en tiempo de aflicción, de necesidad. Dios siempre tiene algo para nosotros. Sus planes debemos de recordar que siempre van a ser mejores que los nuestros, pero debemos creerle, debemos tener fe. Y entonces dice que las cosas que pidamos en oración llegarán. Tal vez a lo mejor no como lo pedimos o como lo esperábamos, pero sin lugar a duda llegarán, como Dios sabe que te ayudarán, porque recuerda que es la voluntad de Dios obrando en nuestra vida. Esa es la mejor manera, esa es la mejor respuesta que podemos tener de Él. El depender de Dios entonces, hermano, es esperar en Él, pero requiere de tiempo de oración, requiere de tiempo de una relación estrecha con Él. Requiere de que nosotros menguemos para que entonces Dios diga: ok, tengo ese espacio que yo necesitaba en Saúl, en Abigail, en cada uno de mis hijos, para poder obrar y entonces darle lo que yo tengo preparado. Y por más entonces, hermano, que pensemos que Dios no tiene ni idea de lo que estamos pasando, te aseguro que Él sabe absolutamente todo. Nuestras debilidades, nuestros problemas, las cosas por las que justo hoy estamos pasando. Justamente eso que tal vez te está quitando el sueño. Pero quiero decirte algo, hermano. Si tú has tomado tiempo para orar, para establecer una relación estrecha con Él, para doblar tus rodillas y entrar en su presencia, quiero decirte que tus oraciones, que tu clamor no está pasando desapercibido ante Él. Su palabra en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros y que somos especiales para Él. Así que, mi querido hermano, nunca pienses que Dios no tiene idea de lo que estás pasando, porque Dios sabe perfectamente. Solo falta que le creas en espíritu y en verdad, pero sobre todo que vivas su palabra y vivas el amor de Dios. ¿Y sabes qué? Si tú haces esto, entonces vas a poder comprobar que Dios es fiel aún en medio de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de toda situación. ¿Por qué? Porque así como Él nos mostró su humildad, su amor y su misericordia, y es que por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, hoy podemos estar en el tiempo de gracia delante del Padre, es que nosotros debemos corresponder todo aquello que Él hace por nosotros. Recuerda, Dios es fiel. No ayer, no hoy, no mañana, sino en todo tiempo, no importando la circunstancia. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios es sin duda un Dios de salidas inesperadas y milagrosas. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces en tu clamor, en tu oración, en aquella necesidad que tienes, has doblado rodillas y en el tiempo de Dios, no en el tuyo, no en el mío, ha llegado una respuesta que tal vez no estabas esperando, que tal vez ni imaginabas obtener. Quiero decirte que Dios nos sorprende en su obrar, porque a veces podemos tal vez ver que Dios no está obrando, podemos a lo mejor ver que Dios no está haciendo algo al respecto, pero hermano, aún en ese tiempo en el que no vemos el actuar y el mover de Dios, Dios está en control de las cosas. Y quiero decirte que si algo yo he constatado de parte de nuestro Dios, es que efectivamente es un Dios de maravillas. Y es un Dios de maravillas porque Él nos asombra de una manera increíble. He pasado miles de cosas, he pasado muchas situaciones en las que a veces no tenía yo una respuesta. ¿Y qué crees? Dios me la dio. Él supo cómo me la dio, pero sin lugar a duda hubo algo característico, me maravilló, porque donde yo no hallaba respuesta, Él la otorgó. Dios entonces es sin duda un Dios de salidas inesperadas y milagrosas. Y tal es la historia del pueblo de Israel, de Moisés, que condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto para acampar por el Mar Rojo. Pero en esta historia, el faraón rey de Egipto los perseguía y al estar en el mar les cortaba el paso. No había manera de que ellos escaparan a su ejército. Te voy a pedir que vayamos a Éxodo 14:10 para ver con más énfasis esta historia. Éxodo 14:10, y la palabra del Señor dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fíjate, ¿no? Ellos ya habían sido liberados, ya habían obtenido la promesa de Dios mediante Moisés, habían sido libres. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando ellos más libres se sentían, cuando habían encontrado una esperanza, hubo algo que vino y los inquietó. El rey detrás de ellos, persiguiéndoles. ¿Para qué? Para poder someterles nuevamente. Y entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Cuando todo estaba al límite, cuando no tenían una salida, en ese temor que vino a ellos, hicieron algo importante, algo que como hijos de Dios debemos de hacer siempre. Dice que clamaron a Jehová. Ellos estaban atrapados. Los hijos de Israel no tenían una salida. Ahora vamos a ver en este temor, en este clamor, las tres diversas respuestas de Dios a esta situación. Las tres perspectivas que como hijos de Dios podemos tener de ese Dios de salidas inesperadas. La número 1, Éxodo 14, 11 y 12, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vemos aquí a personas afligidas, a personas que tal vez dijeron: ¿para qué obedecí o para qué creí en esto? Si yo sabía que al final la respuesta iba a ser la misma. Mi vida estaba ya condenada a esclavitud. Los hijos de Israel, cuando estaban enfrentando a esta situación y reaccionaron con miedo, ¿qué hicieron? No le creyeron a Moisés, no creyeron las palabras de Dios. ¿Y qué hicieron entonces?
culparon al hombre de Dios que era Moisés. Fíjate, ¿no? Vamos a desarrollar y cómo es que Dios va a dar una salida inesperada. Encontramos este tiempo de adversidad, este tiempo de necesidad en Éxodo 14, 11 y 12. Si seguimos adelante sobre Éxodo 14, ahora en los versículos 13 y 14, vemos la respuesta de Moisés al pueblo. Dice textualmente, Éxodo 14, 13 y 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y aquí viene algo importante que dice Moisés al pueblo y a aquellos que le condenaron, aquellos que creyeron que había sido un error el salir de Egipto, de la esclavitud y de todo aquello que había hecho Moisés para liberarlos. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué hermosa respuesta de Moisés ante la adversidad. Un varón de Dios, un varón que estaba en una relación estrecha con Dios. Él sabía que tenía el respaldo del Señor y que Él sí le había dado una promesa. Sabía que Dios, aun cuando él no hubiera la respuesta, la salida, Dios la iba a dar. La respuesta de Moisés a la situación era, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Cuán importante es mantener esta postura como hijos de Dios, hermanos, en ese tiempo de adversidad, aun cuando la situación venga encima de nosotros y nos agobie y tengamos a lo mejor pensamientos que no van conforme al corazón de Dios. Cuán importante es mantener la firmeza de que tenemos un Dios que cumple promesas. Y Dios ya había dado a su pueblo una promesa y la iba a cumplir. Y si seguimos adelante en el capítulo 14, ahora en el versículo 15 de Éxodo, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y le da instrucciones, hermano. Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando los hijos de Israel decían, volvamos a Egipto, Moisés volvía a repetirles, estad firmes. Pero Dios decía, vayan adelante, marchen, ya les di suficientes pruebas de mi poder. Entonces, luego vemos, según el relato bíblico, lo que sucede. Algo maravilloso. Alguien que yo creo que ni el mismo Moisés esperaba. Él mantenía su fe puesta en Dios, en cada palabra, en cada instrucción que ya había dado Dios a Moisés. Lo que podemos ver más adelante en el relato bíblico es que la respuesta de Dios fue maravillosa. Algo más allá de lo que el hombre podía entender. ¿Y qué pasó? Dividió el Mar Rojo y los hijos de Israel cruzando en esa tierra seca. Los egipcios siguieron y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Aquellos opresores, aquellos que venían persiguiéndole, fueron ahogados en ese mar. Dios les dio la liberación cuando parecía que no había salida. Qué interesante ver en esta historia, hermanos, que cuando estás frente a una situación sin salida, la respuesta del miedo es volver. Pero quiero decirte algo, hermano. Dios puede hacer una salida donde hasta hoy tú y yo no la habíamos visto. Dios puede hacer esa salida o darte esa respuesta donde a lo mejor tú y yo no la podíamos encontrar. Necesitamos aprender a confiar en Dios y movernos hacia adelante con su ayuda. Dejar de mirar las situaciones como si fuera algo de lo cual no pudiéramos salir. Ahora vamos a ver otro ejemplo de por qué decimos que Dios es un Dios de salidas inesperadas. Vayamos ahora al libro de Segundo de Reyes, su capítulo 6, versículos 14 y 15. Aquí hay otra situación. Igualmente, con el pueblo de Israel, en esta parte con Eliseo,
con su criado. Hay una situación en la cual iban a ser sometidos, una situación que tal vez si leemos este relato, pues efectivamente pudiéramos ver que a primera instancia no hay una salida, pero nuevamente Dios vuelve a obrar maravillosamente. Segundo de Reyes 6, 14 y 15 dice de la siguiente manera, dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Dice, y entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque vi un panorama adverso. Cuando ellos creyeron que podían combatir esa situación, encontraron un panorama completamente distinto. Al llegar a ese lugar, al llegar a esa situación, la situación devastó al criado del hombre de Dios, pues miraba la situación con los 5 sentidos alrededor de él, hermano, y decía, ¿cómo podremos sobrevivir a esta situación? Este rey había enviado un ejército grande y acababa de rodear totalmente la ciudad para apresarlos. Y la expresión fue, somos muertos. Él habrá pensado, ya, o sea, hasta aquí fue nuestra vida, porque no hay una salida. Pero ¿qué crees? Eliseo tenía un punto de vista distinto y sabía que Dios tenía una salida. Si seguimos el relato en el libro Segundo de Reyes, en su capítulo 6, los versículos 16 y 17, dice, él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró entonces, fíjense, nuevamente, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuán importante nuevamente es tener firmeza en nuestro Señor, es creerle a nuestro Dios. Y si Él ya ha dado una respuesta, y si Él ya ha dado una promesa, hermano, quiero decirte que mientras nosotros tengamos los ojos puestos en nuestro Dios, Dios va a obrar. Solamente hay que confiar, hay que confiar y tener fe en nuestro Señor. Entonces Dios puede hacer una salida donde no hay salida, hermano. Ahora recordemos la historia de Daniel en su capítulo 3, donde hay 3 jóvenes que son echados al horno de fuego ardiendo y que solo por ser fieles a Dios y no adorar a otros dioses obtuvieron una respuesta de Dios. Daniel 3, 19 al 21, Daniel capítulo 3 versículos 19 al 21 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército a que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Esta situación entonces, hermano, lo que leemos es ciertamente una situación sin salida, ¿verdad? Es algo de lo cual dices, pues, al entrar en ese horno prácticamente están muertos, no hay manera de que ellos salgan vivos, no hay una vuelta atrás, no hay algo de me arrepiento, no. ¿Por qué? Porque si algo le caracterizaba a Daniel y a estos otros 2 varones de Dios, era la fidelidad que le tenían a Dios. ¿Por qué? Porque creían en Él, porque sabían que durante mucho tiempo Él les había sustentado, Él les había dado la oportunidad de estar, sí, ciertamente, oprimidos, sí, ciertamente esclavizados, pero les había dado la
la oportunidad y el denuedo delante del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque hubo tiempo en el que Nabucodonosor, gracias a ese testimonio que él daba, entonces empezaba a creer en Dios. Pero recordemos entonces lo que hicimos, lo que hicieron estos jóvenes creyentes en el versículo 17 de Daniel 3. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué fuertes palabras de Daniel hacia el rey, qué palabras de confianza, de fidelidad, en el que sabe que aún en medio de esa situación que para nosotros humanamente no pudiera tener una salida, Daniel confiaba plenamente en Dios. Y como los registros bíblicos nos dicen, Dios envió a su ángel y guardó a estos 3 creyentes de todo el daño, aunque fueron lanzados realmente en el fuego. Entonces Dios hace una salida donde no había ninguna salida. De nuevo parece una situación sin salida, una situación de vida o muerte, pero Dios hace una maravilla. Dios hace algo extraordinario. Dios da respuesta donde a lo mejor humanamente no la hubiésemos obtenido. Si Dios entonces puede entregar salidas a creyentes de estos casos en donde uno está entre la vida y la muerte, entonces quiero hacerte esta pregunta, hermano. ¿Qué hará Él en nuestros problemas, en tus problemas, en mis problemas, en nuestra vida? ¿Qué crees que hará? Si fue capaz de hacer todo esto que ya vimos, ¿qué no hará en tu vida y en mi vida? Tenemos un Dios extraordinario, un Dios que obra de maneras inimaginables, de maneras que tal vez nosotros y nuestro entendimiento puede no tener conciencia o no puede alcanzar a comprender. Así que, hermano, no podemos claudicar, no podemos tener una respuesta negativa, no podemos dudar de la capacidad del poder, porque tenemos un Dios poderoso. Dios puede y hará siempre una salida para nosotros también, hermano. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, Dios dio a su único Hijo para nosotros, para que nos limpiara, para que volviéramos a poder tener esa libertad de acercarnos al Padre. Él entregó todo por nosotros. Él también libremente nos dará todo lo que necesitamos para vivir como más que vencedores. De Él siempre vamos a tener respuesta. Para finalizar, hermano, quiero hacer énfasis en nuestro versículo base de Juan 16:33. Antes de decirnos y de advertirnos que en este mundo tendríamos aflicciones, nos dejó algo que yo creo que tú y yo debemos de valorar mucho. Cuando inicia Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no importa la circunstancia, que no importa la situación, que justamente en ese momento en el que a lo mejor tú y yo podemos no tener una respuesta, podemos no tener una salida, es justo ese momento en el que si tú y yo le permitimos obrar, Él nos va a maravillar. Así es que vivamos conforme a estas palabras, vivamos en esa paz, en ese gozo, en esa alegría, en esa confianza, en esa seguridad que solamente Dios nos puede dar. Porque ciertamente en este mundo, como hijos de Dios, no estamos exentos de pasar momentos difíciles, no estamos exentos de pasar por momentos en los cuales tal vez no tenemos respuesta. Pero si confiamos en Él, si permanecemos en Él, vamos a tener esa promesa de la paz, de la tranquilidad, del gozo, de la alegría, aún en medio de la circunstancia. Yo espero que esta palabra, hermano, y en estos 3
en estas tres situaciones que veíamos, en donde tal vez humanamente cualquier ser humano hubiese vuelto atrás, hubiese claudicado, hubiese desviado su mirada de Dios y perdido su fe y su confianza en Él. Dios dio respuesta, pero algo que favoreció mucho en esa respuesta de Dios es que hubo personas que se mantuvieron firmes. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer en este tiempo, de hacer en nuestra necesidad, en nuestro problema. Es permanecer en Dios, es creerle, es confiar en Él, es tener fe en Él. Así que, hermano, te invito a que oremos a Dios para que Él ponga en nuestros corazones esa confianza, esa fe que necesitamos como hijos de Dios a veces. Pidámosles que nos enseñe a confiar como Moisés, a confiar como Daniel, a confiar como Eliseo y estar firmes y seguir adelante en esta vida, en nuestras situaciones, porque sabemos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que abre salidas donde no la hay y da respuestas donde tal vez no las encontramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza, porque sin lugar a dudas, Señor, nuestra naturaleza humana, Señor, en tiempos de angustia o de aflicción, nos hace retroceder, Señor. Pero queremos, Padre mío, tomar el ejemplo de tus varones, tomar el ejemplo, Señor, de esa confianza y de esa fe, Señor, que tuvieron Daniel, Moisés y Eliseo. Queremos, Señor, cada día permanecer y perseverar en ti. Queremos, Señor, que ante cualquier circunstancia tú seas el centro de nuestra vida. Tú seas, Señor, nuestro consejo, nuestra respuesta, Señor, a ese momento. Queremos, Señor, siempre estar firmes y ver, Señor, hacia adelante, tener tu visión, tener siempre tu respuesta, tu favor, Señor, tu gracia, mi amado Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu amor y tu misericordia se extiendan por todos los días, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia, Padre Celestial, o sea que vengas. Queremos, Señor, ser como esos varones, Señor, que mostraron, Señor, esa templanza, ese dominio, Señor, aún, Padre Celestial, en momentos difíciles. Yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos tiene un momento, Señor, de dificultad, un momento de necesidad, un momento, Señor, que necesita de ti, seas tú, Padre mío, obrando como lo has hecho, Señor, en mi vida y en la vida de tus hijos, dando, Señor, una respuesta conforme a tu voluntad, no conforme a la del humano, Señor, sino conforme a tu voluntad, Padre Celestial, para que cada día como hijos tuyos, Señor, podamos dar testimonio de lo que eres tú, de lo maravilloso que eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Enséñanos a vivir confiados. Enséñanos, Padre mío, a tener paz en todo momento. Te damos gracias, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues ha sido un gusto, hermanos, compartir con ustedes este tiempo. Yo espero que esta palabra sea de edificación, que esta palabra traiga a tu vida tal vez una respuesta que estabas esperando de Dios. Pues sin más, hermano, me despido esperando que próximamente nos podamos ver a través de este tiempo y podamos juntamente como iglesia, como pueblo de Dios, alabar y bendecir su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.